Ya. Hola, muy buenas a todos los que ven este video. Quien les habla es el estudiante John Alex Pariapasa Condori, estudiante de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Anina Néstor Cáceres Velázquez. El tema que voy a hablar hoy es del texto único ordenado del impuesto a la renta, primera y segunda categoría. Ya. Rentas de primera categoría. Se consideran rentas de primera categoría a las rentas producidas por arrendamientos, subarrendamiento y cesión de bienes, ya sean títulos onerosos o gratuitos. Por ejemplo, si tuvimos ingresos provenientes del arrendamiento o subarrendamiento de predios, cualquiera sea su monto, te encuentras obligado al pago del impuesto a la renta de primera categoría. También debes considerar en este tipo de rentas las mejoras y la cesión temporal de bienes muebles o la cesión de cualquier predio, aunque sea gratuita. Ahora, renta de primera categoría, ¿quiénes están formando? El arrendamiento o también se llama como alquiler de predios. Se consideran eh, todo tipo de predios urbanos o rústicos, por ejemplo, casas, departamentos, cocheras, depósitos, plantaciones, etcétera. Ahora, subarrendamiento de predios. El subarrendamiento de predios se produce cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona. Un ejemplo, a ver, sería, Juan le alquila al Pedro una casa por el importe de 2.000 soles mensuales. Pedro subarrienda a Luis por un importe de 2.500 soles. Entonces, la renta que obtiene Pedro por concepto de subarrendamiento es de 500 soles mensuales. A eso se llama. Ahora, las mejoras. Es el valor de las mejoras introducidas al predio por el inquilino o subarrendamiento, en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar, en el año que se devuelve el bien y al valor determinado para el pago del autovalú. Ahora, cesión de muebles. Constituye renta de primera categoría el alquiler o cesión de bienes muebles, por ejemplo, vehículos o inmuebles destinados a predios, por ejemplo, naves. Así que como los derechos que recaigan sobre estos, es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino solo de un porcentaje, e inclusive los derechos que recaigan sobre estos sobre predios. Ahora, sesión gratuita de predios. La sesión gratuita de predios nos dice son terrenos o edificaciones o ya o a precio no determinado se encuentra grabada en una renta fija equivalente al 6% del valor del predio declarado del impuesto predial. Ahora, cálculo de la renta de primera categoría. En sí se hacen dos cálculos, el cálculo mensual del impuesto y el cálculo anual del impuesto. Más adelante ya vamos a hacer un caso práctico. Ya nos dice, el cálculo mensual del impuesto se aplica al monto de alquiler por cada previo le debes aplicar la tasa efectiva del 5%, obteniendo con ello el monto a pagar por concepto de impuesto a la renta de primera categoría mensual. Ahora, cálculo anual del impuesto. Nos dice, tus ingresos brutos se determinan cuando la totalidad de ingresos por este tipo de renta obtenida durante el año, a ellos se le deduce el 20% y se le aplica la tasa efectiva de 6.25% de tu renta neta. También puedes abreviar a este procedimiento sobre el ingreso bruto de la tasa del 5% como tasa efectiva del impuesto. Ahora veamos un caso práctico. El caso práctico nos dice, la señora Julia Pérez ha dado en alquiler un predio cuyo valor del autovalor es de 136.000 soles. El monto de alquiler pactado es de 180 soles mensuales. Ahora, calcule el monto a pagar mensual y anual del impuesto a la renta de la primera categoría. Ahora procedamos. El cálculo mensual es el monto del alquiler por el 5% y nos da el impuesto a pagar, ¿ya? Ahora, entonces, como bien sabemos, el monto del alquiler es 180.
lo multiplicamos por el 5% y nos darían el monto impuesto a pagar, el 9 soles. ¿Ya? Ahora, cálculo anual. Nos dice, son dos clases, renta real y renta fija. En este caso, para sacar la renta bruta, debemos tomar del mayor monto. ¿Ya? Ahora, la renta real nos dice monto de alquiler por el número de meses, nos da la renta real. Entonces, el monto de alquiler es 180 soles por 12 meses, nos da el monto de 2.160 soles. Ahora, renta fija es el 6% del valor del autovalúo. ¿Ya? Entonces, como bien sabemos, el valor de autovalúo es 136.000 soles. Lo sacamos el 6% y nos da el monto de 8.160. En estos casos, el monto mayor es 8.160. Esa sería nuestra renta bruta. Ahora determinamos la renta de primera categoría. Renta bruta. Le deducimos el 20% de la renta bruta y nos da la renta neta, que sería 6.528 soles. Ahora le sacamos la tasa efectiva de 6.25% y nos da el monto de 408 soles. A esos 408 soles le restamos pagos a cuenta mensual, que nos da el monto de 108 soles. Entonces tenemos el saldo por regularizar, sería 300 soles. Eso sería nuestro impuesto a pagar de primera categoría. Ahora pasamos a rentas de segunda categoría. ¿Qué son rentas de segunda categoría? Son rentas de segunda categoría los provenientes de la explotación de bienes intangibles, así como derechos, intereses, regalías, rentas vitalicias o cualquier otro ingreso derivado de la inversión o colocación de capitales no incluidos como rentas de primera categoría. Ahora, ¿qué conceptos se consideran como rentas de esta categoría? Por ejemplo, los intereses originados en la colocación de capitales, ingresos que reciban los socios de las corporativas como retribución por sus capitales aportados, los provenientes por regalías, las producidas por derecho de llave, marcas, patentes o similares, las sumas de derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer la diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas por los asegurados, las producidas por la atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital de inversiones, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, las producidas por las ganancias de capital, ventas de inmuebles distintos a casas de habitación. ¿Cómo determinar la renta en esta categoría? Similar a la primera categoría. Renta bruta menos deducción del 20% es la renta neta. Para establecer la renta neta de segunda categoría se deducirá por todo concepto el 20% del total de la renta bruta, con excepción de casos de distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? El impuesto a la renta le sacamos de la renta neta el 6.25%. Solo eso. Ya, en el artículo 52 del inciso A del impuesto a la renta, según el cual la renta neta del capital obtenida por persona natural, sucesión indivisa o sucesión conyugal, que optó por retribuir como tal domiciliada en el país, formará parte de la renta neta del capital, sobre la cual se le aplicará el 6.25%. Y amigos, eso sería todo por hoy. Muchas